Muchas gracias, Luis. Bien, vamos a comenzar la sesión. Buen día tengan todas y todos. Vamos a continuar con el desarrollo de este tema, la sesión final de este módulo sobre control de constitucionalidad y de convencionalidad en materia electoral. Para el día de hoy, pues nos vamos a centrar un poco en el control de convencionalidad, en su origen, en el desarrollo que ha tenido, desde luego en algunos precedentes que son importantes en el sistema interamericano, y vamos a ver un par de sentencias de la Sala Superior donde ha realizado control de constitucionalidad o de convencionalidad, y voy a explicar cuáles son los diferentes alcances que se tiene, evidentemente respecto de la naturaleza del acto cuya constitucionalidad o convencionalidad se esté reclamando. Recordando que en el sistema jurídico mexicano se pueden impugnar a través del control actos, omisiones y normas de carácter general. Entonces, también la justicia electoral ha sido partícipe de este desarrollo. Incluso hemos visto que a través de la justicia electoral podemos combatir omisiones legislativas a través de control de constitucionalidad o de convencionalidad, o un caso muy particular es el de los actos derogatorios. Allí hay una sentencia que vamos a ver un poco más adelante, donde la Sala Superior analizó un acto que derogó una norma que estaba vinculado con un derecho político electoral, y desde luego que hizo un análisis propiamente constitucional para verificar si este acto emitido por un Congreso local vulneraba o no el contenido del bloque de constitucionalidad. Entonces vamos a llegar a estos ejemplos de algunas sentencias emblemáticas para la justicia electoral, incluso con algunas metodologías que se ocupan hoy en el contexto jurisdiccional contemporáneo para realizar este tipo de ejercicios constitucionales, como el test de proporcionalidad, el test de igualdad, hay un test de progresividad, diferentes metodologías que se han creado en la justicia constitucional y que se ocupan para el ámbito de protección de los derechos político-electorales. Entonces, para comenzar, les voy a compartir la presentación del día de hoy y vamos a charlar un poco sobre las implicaciones que tiene el llamado control de convencionalidad. Se me indican cuando ya la estén visualizando, por favor. Perfecto. Muy bien, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Correcto. Muy bien, pues vamos a hablar entonces sobre el desarrollo que ha tenido el control de convencionalidad. Fíjense, el control de convencionalidad es una noción cuya exégesis se ha construido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son varios los pronunciamientos donde este tribunal supranacional pues se ha encargado de determinar cuáles son los efectos del control, las texturas que tiene, matices, los límites a este ejercicio interpretativo, y es relevante porque, como yo les mencionaba, a partir del caso Hellman contra Uruguay, la Corte Interamericana entendió que este control es complementario y vinculó a todas las autoridades de los estados parte. Es decir, precisó que con independencia de la autoridad, de la naturaleza que tenga esa autoridad, debe de realizar control de convencionalidad para proteger los derechos humanos reconocidos en lo que se ha denominado el Corpus Juris Interamericano, que es un cuerpo de derechos que se reconoce en el sistema interamericano, ya sea porque están previstos en un instrumento internacional regional o porque es un derecho que se ha creado a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, si se dan cuenta, este bloque de derechos convencionalizado se va nutriendo no solamente de lo previsto en la Convención Americana o en los protocolos adicionales, sino que también hay una facultad interpretativa de la Corte Interamericana que le faculta para crear el contenido esencial de esos derechos a través de un ejercicio interpretativo que llamamos creativo, contextual o evolutivo. Entonces, bajo esta impresión, viene primero
el llamado origen del control. Fíjense, para este origen tenemos dos sentencias que son muy importantes. La primera es Mirna Mark Chang contra El Salvador y la segunda es Tibi contra Ecuador. Estas dos sentencias son emblemáticas porque es el primer acercamiento conceptual al control de convencionalidad. En el caso Mirna Mar Chang, el entonces juez interamericano Sergio García Ramírez emitió un voto particular en el que estableció que las autoridades en su conjunto deben de realizar una especie de control de convencionalidad para que sus actos, así como sus disposiciones normativas, digamos que guarden concordancia práctica con el bloque de convencionalidad, es decir, sean compatibles con los derechos humanos de fuente internacional, sobre todo aquellos derechos que se reconocen en el sistema regional interamericano. Estos dos casos son importantes porque si bien fue a través de un voto particular donde se mencionó la obligación de control de convencionalidad, es el primer gran antecedente en el sistema interamericano. Y ahí la Corte mencionó que el control de convencionalidad per se es un examen de compatibilidad. Es decir, yo tengo que contrastar un acto o una norma de derecho doméstico para ver si es o no compatible con los derechos humanos de fuente internacional y con la jurisprudencia interamericana. Después de estos dos casos, viene una decisión emitida en el caso Almonacid Arellano contra Chile, donde ya por primera vez la Corte Interamericana, ya como tribunal, ya no en un voto particular, estableció qué se entiende por control de convencionalidad. Y fíjense la primer particularidad. En esta sentencia únicamente se vinculó al control a los poderes judiciales. Solamente los poderes judiciales tenían que ejercer esta especie de control entre las normas jurídicas internas aplicadas a los casos en concreto y la Convención Americana. Si se dan cuenta, la Corte está hablando de un control difuso, porque únicamente establece que es en casos en concreto. Poderes judiciales. Cuando ustedes en un caso en concreto se percaten prima facie que una norma pueda ser incompatible con la convención, tienen que inaplicarla. Control difuso. Incluso esta tarea del Poder Judicial debe de tomar en cuenta, además del tratado, también la interpretación que del mismo ha realizado la Corte, que es, fíjense, último intérprete de la convención. Último intérprete. Es el tribunal que en última instancia realiza un ejercicio interpretativo sobre el alcance que tiene el control de convencionalidad y los derechos humanos reconocidos en este cuerpo normativo interamericano. Entonces, como último intérprete, va dotando de contenido a los derechos. Eso es lo que hace que el control de convencionalidad venga a fortalecer el control constitucional. Como yo decía en la sesión anterior, a través del control de convencionalidad hubo una convergencia interpretativa, cambió todo. Los jueces nacionales estaban acostumbrados a realizar únicamente control frente a la Constitución. Con la reforma del 2011 les dicen, tienes que generar una convergencia en tu interpretación. Ya no únicamente tienes que interpretar las normas frente a la Constitución. Recuerden el primer párrafo del artículo primero. Las normas de derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea aparte. Ese es el fundamento de la llamada interpretación conforme, porque las normas gozan del principio de presunción, de constitucionalidad y de convencionalidad, y antes de declararlas incompatibles, tengo que buscar un escenario interpretativo donde salve su conformidad. Y en caso de que no sea posible, de que no encuentre este escenario interpretativo, entonces sí, en un control difuso
inaplico, y en un control concentrado, invalido. ¿Correcto hasta aquí? Entonces, primero la Corte dijo, se vincula a los poderes judiciales de los estados parte, tienen que realizar este contraste entre sus actos y sus normas frente al contenido de la convención, y desde luego que este control será complementario a lo que se ejerza en sede nacional. Esas mismas consideraciones se reiteraron por la Corte en el caso La Cantuta contra Perú. Ese sí, léanlo. Es un caso muy emblemático porque ahí la Corte vinculó ya al control difuso. La Corte dijo, a ver, estados parte, ustedes tienen que, como obligación convencional, realizar este tipo de control para verificar que no se invoque, fíjense, que no se invoque ningún acto ni ninguna norma de derecho doméstico para dejar de cumplir un compromiso internacional. No puedes tú invocar, incluso no puedes invocar la Constitución para dejar de cumplir un tratado internacional. Decíamos, la Suprema Corte en el último debate que tuvo sobre la prisión preventiva, pareciera que estaba ex ante poniendo en una posición de privilegio a la Constitución frente a los tratados internacionales. E incluso el Pleno de la Corte sostuvo en algunas consideraciones de las y los ministros que la Constitución era la que le dotaba de vigencia a los tratados internacionales. Fíjense, si sostenemos esto, vamos en contra de toda la lógica del derecho internacional público, que uno de los principios de buena fe es que los estados no pueden invocar normas de derecho doméstico, aunque sea su constitución, para dejar de cumplir un compromiso internacional. Porque al Estado no se le obliga a suscribir el compromiso internacional. Es un acto volitivo del Estado, donde de buena fe dice, voy a suscribir este tratado y me obligo a su cumplimiento. Y si me obligo al cumplimiento del tratado, entonces la primera consecuencia es, todas las normas de derecho doméstico tienen que ser compatibles con el tratado, incluso tu Constitución. Tienes la tarea de modificar estas normas para que no contradigan el contenido del tratado y no a la inversa. Es decir, no el tratado se tiene que adaptar al derecho doméstico, sino el derecho doméstico se tiene que adaptar al tratado internacional. Por eso hay que ser muy cautelosos cuando suscribimos un tratado internacional, porque la obligación internacional conlleva modificación de tu sistema jurídico interno. ¿Correcto hasta aquí? Entonces, la Cantuta contra Perú, tienes que realizar este control de convencionalidad y hay una posición de vinculación de la norma de derecho internacional frente a la de derecho doméstico o norma de fuente nacional. Después de estos casos que, digamos, marcan el origen del control, viene una travesía por parte de la Corte Interamericana donde intentó ya definir los contornos, o sea, explicarnos qué era el control de convencionalidad y por qué la obligación de los estados de realizar control de convencionalidad. Para esto tenemos el caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, que es un caso donde se estableció que el control de convencionalidad tiene por objeto proteger el llamado efecto útil de la Convención Americana. Este efecto útil, el fundamento lo encuentran ustedes en el artículo 1.1 de la Convención. Este artículo 1.1 enmarca que las autoridades de los estados parte no pueden bajo ninguna circunstancia preferir una norma de derecho doméstico sobre la norma internacional si la norma de derecho doméstico lo contradice. Fíjense, si la norma de derecho doméstico lo contradice. Si hay una clara confrontación y la norma de derecho doméstico es potencialmente inconvencional, la consecuencia, dice la Corte Interamericana, es inaplícala. No puedes aplicar esa norma, porque también tienes una obligación de respetar los derechos humanos de fuente internacional.
Y esa tarea, en el caso trabajadores cesados del Congreso, se dijo, es oficiosa. Si ninguna de las partes te lo solicita, ello no es impedimento para que tú realices el control, sino que tienes la facultad, en el marco, evidentemente, de tus respectivas competencias y atribuciones y presupuestos procesales, para realizar esta especie de control de convencionalidad ex oficio. Nadie lo solicitó, pero tú te percatas prima facie que esa norma contradice un derecho humano de fuente internacional, realiza el control y puedes llegar a la inaplicación. Puedes llegar a la inaplicación. Es decir, la inaplicación no es la regla general, es la última ratio del control difuso. Primero tienes que buscar salvar su constitucionalidad, salvar su convencionalidad. Y solo en aquellos escenarios, como yo decía, donde no sea posible, entonces sí inaplica. Porque ese criterio de inaplicación pues genera un marco de incertidumbre, de inseguridad jurídica, porque la norma no se va a aplicar. Y como no se va a aplicar, entonces puede ser un problema complejo para la integración del sistema. Desde luego que no es tan eh, complejo el tema como en el control concentrado, donde se invalida la norma. Sin embargo, el hecho de que una norma se inaplique sí puede generar cierta incertidumbre jurídica. Por eso es que la inaplicación nunca va a ser la regla general. Cuando llega el control difuso a México, muchos de los jueces pensaron, el control difuso es sinónimo de inaplicación de normas, ¿sí o no? Y entonces, como no conocíamos los alcances, muchos jueces se dedicaban sin momento interpretativo ni argumentación a inaplicar normas. Inaplico, inaplico, inaplico. Entonces, esto distorsiona la esencia del control. El control difuso nunca va a ser por regla general un control inaplicador. Es un control que verifica constitucionalidad y que atiende, desde luego, a la deferencia que tiene la norma frente a la Constitución. Pero si en los casos en concreto es posible interpretar la norma para que sea compatible con la Constitución, yo siempre tengo que preferir eso antes de llegar a una inaplicación. Incluso fíjense, a poco más de 11 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que fue la que le dio nacimiento, origen al control difuso, no lo hemos terminado de entender, porque incluso no hemos visualizado que es una obligación constitucional. El control difuso no es disponible, no es si lo quiere realizar o no el órgano jurisdiccional. Es un mandato establecido en el artículo primero y así lo estableció la Corte en el expediente varios 912 del 2010, donde dijo el control es obligación de los poderes judiciales con independencia del grado, de la naturaleza, de la materia del órgano jurisdiccional, tiene la obligación de realizar control difuso. Y cuando tenga la duda, como yo les decía, que aplica también el concepto de duda razonable. Si yo tengo la duda fundada de que una norma es posiblemente inconstitucional o inconvencional, tengo que realizar el ejercicio sin que ninguna de las partes me lo solicite. Es decir, hoy en día el control difuso no requiere como presupuesto de procedencia la petición expresa. Puede el órgano jurisdiccional realizarlo incluso sin que nadie se lo haya pedido, como una obligación para proteger el contenido del bloque de constitucionalidad. Y gran parte de esto se dijo en el caso trabajadores cesados del Congreso contra Perú. ¿Correcto hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta? No. Okay. Después de este caso viene Cabrera García y Montiel Flores contra México. En este caso se estableció que este control de convencionalidad ex oficio no solo vincula a las y los jueces, sino que esta obligación se extiende a todos los órganos encargados de administrar justicia, de todos los niveles de gobierno.
todos los órganos encargados de administrar justicia. Es decir, fíjense, en este caso se expande el control y se establece que no únicamente los órganos formal y materialmente jurisdiccionales tienen que realizar este control, sino también aquellos que, aunque sean formalmente administrativos, realicen funciones jurisdiccionales en los llamados procedimientos seguidos en forma de juicio. ¿Quién conoce un procedimiento seguido en forma de juicio? Alguno que se les venga a la mente. Los especiales sancionadores. ¿Correcto? Así es, en la materia electoral los procedimientos sancionadores son procedimientos seguidos en forma de juicio, tanto el ordinario como el especial, porque el ordinario lo desarrolla la autoridad electoral administrativa, pero ejerce funciones materialmente jurisdiccionales. Es un mini procedimiento donde viene la queja o denuncia ciudadana, la facultad de investigación, la citación al presunto responsable, la posibilidad de realizar alegatos, de ofrecer pruebas y una resolución. Es decir, el Instituto Electoral emite una resolución administrativa con una función propiamente jurisdiccional. También estos órganos, que son formalmente administrativos, pero que realizan materialmente funciones jurisdiccionales, están vinculados al control. Tienen la posibilidad de inaplicar normas en casos en concreto a través del control ex oficio. Y fíjense, si en el ámbito jurisdiccional no se ejerce, ¿qué esperamos del ámbito administrativo? Es muy complejo el tema. Y llevamos 11 años de la reforma. Y les puedo asegurar que muchos órganos que realizan funciones propiamente jurisdiccionales no saben de esta obligación. La desconocen incluso. Porque también no hay un acercamiento a la jurisprudencia interamericana. Yo les preguntaría aquí, en su labor cotidiana como abogados, abogadas, ¿quién ejerce control de convencionalidad? ¿O quién en alguna ocasión ha aplicado un precedente interamericano? Fíjense, 11 años, 8 años de que toda la jurisprudencia interamericana es vinculante, aunque México no sea parte. ¿Por qué no lo ocupamos? Tenemos que preocuparnos por esto, porque estamos desconociendo criterios interpretativos que son vinculantes para los casos en concreto. ¿Por qué en la labor que yo realizo no me acerco a la jurisprudencia interamericana? Tengan por seguro que de los 90 para acá, el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana es potencialmente atractivo, ¿eh? Ha interpretado prácticamente todos los derechos. En esta última época, la Corte se ha centrado en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Por qué no ocupamos la jurisprudencia para los casos en concreto? Hay una ausencia de diálogo. No dialogamos con el precedente interamericano. Somos aquí 20 personas y no ocupamos los precedentes de la Corte Interamericana como abogados o abogadas. Entonces creo que está un tanto incompleta la reforma constitucional del 2011, porque uno de los principales objetivos de esta reforma era dialogar con el derecho internacional de los derechos humanos, fortalecer los derechos a través de los instrumentos internacionales y la jurisprudencia de la Corte. Entonces, hay que acercarnos un poco más a estos criterios. Si bien hay una obligación porque son vinculantes, lo cierto es que les pueden resultar atractivos para sus casos en concreto. Ahora les voy a explicar cuál es la metodología para aplicar este tipo de casos, que también la Suprema Corte ya la ha diseñado. Es una metodología, es un test, donde ha dicho, paso 1 tienes que hacer esto, paso 2 esto, paso 3 esto. Y es sencillo de aplicar la metodología, no es tan compleja. Y la encontramos en una sentencia de la Corte, contradicción de tesis 293 del 2011. ¿Correcto hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿Pregunta? Okay.
Después del caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, viene un caso que digamos es la consolidación del control, que es Hellman contra Uruguay. Esta sentencia sí o sí la tienen que leer, porque digamos que resume todos los casos que yo les he mencionado. El Hellman contra Uruguay van a encontrar la Cantuta, trabajadores cesados, Cabrera García y Montiel Flores, incluso van a encontrar una cita de Mirna Marchand contra El Salvador, porque es el caso donde la Corte Interamericana ya estableció cuáles son todos los efectos del control de convencionalidad. Es la gran consolidación del control. Y estableció que el control se vincula para todos los espacios públicos, es decir, todas las autoridades, ya no solo las autoridades judiciales o aquellas encargadas de administrar justicia, todas las instancias de todos los poderes públicos tienen que realizar control de convencionalidad. Es una función y una tarea de cualquier autoridad pública. Incluso es una tarea de cualquier autoridad pública porque el control constituye un límite frente a las reglas de las mayorías. Es decir, el control ayuda a mantener el equilibrio del contenido de los derechos. Y a pesar de que una mayoría no esté de acuerdo en el reconocimiento de un derecho para una minoría, esto, digamos que no es una justificación válida para dejar de reconocer derechos. Incluso como lo menciona Ferrajoli, los derechos son la esfera de lo no decidible. Es decir, la mayoría no pueden decidir si se reconoce o no un derecho para las minorías. No es posible. Incluso los derechos no son susceptibles de encuesta. No son susceptibles de verificación con o frente a las mayorías. Los derechos son límites para evitar actuaciones arbitrarias por los poderes públicos y también por los particulares. Recuerden que en el constitucionalismo contemporáneo, pues los derechos son oponibles al Estado y son oponibles a las relaciones entre particulares, es decir, tienen doble eficacia. Eficacia vertical frente a la autoridad y eficacia horizontal en las relaciones interprivados. Hay un caso donde en México se empezó a hablar de esto por primera vez, que es Barra Mexicana Colegio de Abogados. Busquen esa sentencia. Es de los años 2000. Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es la primera sentencia donde la Corte dice, oye, pues si los derechos son oponibles al Estado, pues también son oponibles a las relaciones entre particulares. Es decir, en palabras muy sencillas, siguiendo a Ricardo Guastini, si un derecho se protege frente a la autoridad, ¿por qué no se va a proteger frente a los particulares? Es absurdo que yo deje sin protección a los derechos en el ámbito del derecho privado. De hecho, hay un texto que les voy a recomendar de un autor alemán que se llama Konrad Hesse. Hesse con H y doble S, que se llama Derecho Público y Derecho Privado. Y ahí van a encontrar cómo hoy en día, a través de la Constitución, se relaciona tanto el derecho público como el derecho privado. Es decir, hay una constitucionalización del derecho privado. Hay principios que entendíamos que estaban alejados del derecho público que hoy en día se vinculan a partir del contenido de la Constitución, como cuál, el principio de autonomía de la voluntad o libertad contractual. Fíjense, la Corte en un precedente del año 2008 estableció que este principio de libertad contractual tiene un fundamento constitucional. Es decir, es un principio del ordenamiento constitucional. Ello quiere decir que la protección de los derechos se mueve en cualquier ámbito. No importa la naturaleza de la relación. No importa si es el particular frente al Estado o el particular contra otro particular. Los derechos se tienen que garantizar en todos los ámbitos en los que se mueva la producción de una norma jurídica. Así de sencillo. ¿Vale? A esa teoría de los derechos en las relaciones entre particulares le llamamos
eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Y se empezó a discutir a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ahí fue donde empezamos a tomar en serio que los particulares también podían cometer abusos frente a otros particulares, que había un tráfico inminente de los derechos en las relaciones de carácter privado y que entonces el Estado no tenía que ser un mero observador, sino un árbitro, intervenir en esas relaciones y cuando visualice que hay una violación, repararla. Porque si no el Estado, incluso, fíjense, puede ser responsable internacionalmente ante la omisión de verificar que se estaba realizando una violación a derechos y no actuó en consecuencia. No aplicó su deber integral de protección y puede ser responsable en el sistema interamericano. Entonces, hoy en día hay una vinculación potencializada de los derechos en cualquier ámbito donde se aplique una norma jurídica. ¿Bien hasta aquí? Entonces, el caso consolidación es Hellman contra Uruguay. Después viene un último caso que le podríamos denominar la vigorización del control. Es decir, donde ya se definió tal cual el control, todos los alcances que tiene, cómo es que se vincula el control frente a la protección de los derechos humanos y desde luego tratando de definir qué entendemos por corpus juris interamericano. Fíjense, es el caso Gudiel Álvarez contra Guatemala. Gudiel Álvarez contra Guatemala. Y este caso Gudiel Álvarez es emblemático porque primero se precisó que el control de convencionalidad es un ejercicio interpretativo, número uno, que debe de realizarse respecto del contenido sustantivo de la convención. Ustedes saben que la convención tiene un catálogo de derechos muy amplio y también tiene algunas reglas para establecer facultades y competencias tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte. Todo el tema sustantivo, todo el tema de los derechos vincula al control de convencionalidad. De los derechos reconocidos en la convención, en los tratados internacionales regionales y también en los tratados internacionales del sistema universal. Es la primera vez donde la Corte dijo, si tú vas a realizar control de convencionalidad, también lo puedes hacer respecto de aquellos tratados que pertenezcan al sistema universal, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como la Convención de los Derechos del Niño, como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, etc. Hay múltiples tratados que pertenecen al sistema universal que también me sirven para el control de convencionalidad. A partir de esta impresión ya más global, más integral, la Corte Interamericana definió lo que es el corpus juris en el sistema interamericano y definió el corpus juris está integrado por la convención, los protocolos adicionales a la convención, la jurisprudencia contenciosa, la jurisprudencia consultiva y los tratados internacionales del sistema universal. Estos últimos de manera indirecta. Indirecta. ¿Bien hasta aquí? Luego entonces, en el caso Gudiel Álvarez contra Guatemala, se estableció que el control de convencionalidad vincula a todos los casos contenciosos y a todos los casos consultivos. Poco más de 350 casos contenciosos y 29, 30 opiniones consultivas a la fecha. Todo ello vincula al control de convencionalidad, porque la Corte entiende que ahí está el desarrollo interpretativo de los derechos. Ahí es donde la Corte te explica qué es el interés superior de la niñez, qué es el debido proceso, qué es la presunción de inocencia,
¿Qué se entiende por garantías judiciales? ¿Qué se entiende por libertad personal, por integridad? ¿Qué se entiende por derecho a la identidad, etcétera? Fíjense, prácticamente todos los derechos se han interpretado. ¿Por qué entonces, si hay un largo bagaje interpretativo de la Corte Interamericana, no lo ocupamos en sede nacional? Es un interrogante interesante. Puede ser por desconocimiento, puede ser por ausencia de técnica, es decir, no sé cómo traer a un caso una jurisprudencia interamericana, o simplemente por desatención, porque la autoridad es apática y no quiere acudir a los precedentes interamericanos. Pero fíjense, estoy incumpliendo una obligación internacional, porque ya vinculó la Corte Interamericana y México pertenece al sistema interamericano. Incluso desde los 80 aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Y en los últimos años explicó la Suprema Corte Mexicana que todos los precedentes de esta Corte se volvían vinculantes, aunque México no hubiese sido parte del conflicto o del caso contencioso o consultivo respectivo. No es relevante. Únicamente tengo que verificar que ese caso sea aplicable en sede nacional. Únicamente. Bien hasta aquí. ¿Alguna duda o pregunta en cuanto a esta explicación? Seguras, seguras. Entonces ya podríamos definir qué es el control. ¿Quién me puede dar una definición? ¿Qué entendemos por control de convencionalidad? A partir de esto que hemos charlado. ¿O por qué es importante el control de convencionalidad? Desde luego. Adelante. Sí, Gerardo, adelante. Bueno, Lick, con temor a equivocarme, creo yo que es el método de sujeción a los convencionalismos internacionales a los que se haya sujetado la nación mexicana en los procedimientos de índole jurisdiccional, ya sea propiamente definidos como tales o aquellos que gocen de su naturaleza. Porque ya decir que es y que estos estén sujetos a la normativa de constitucionalidad interna, pues usted lo acaba de aclarar, que no debe ser así. Entonces, tiene que ser algo genérico, ¿no? Que los procedimientos jurisdiccionales nacionales estén adecuados a los convencionalismos firmados y aceptados, e incluso aquellos que, si bien propiamente no fueron emitidos al Estado mexicano, por formar parte de la convencionalidad americana, en ese caso, pues, serían aplicables a nosotros, ¿no? Correcto, sí, muy bien, Gerardo. Fíjate, al final es un contraste. El control lo que implica es un examen. Lo que tengo que verificar es que mis actos, los actos que yo emita como autoridad, las normas que produzca el Poder Legislativo, sean compatibles con el bloque de convencionalidad, con el cuerpo de derechos reconocidos en el sistema interamericano y en el sistema internacional. Es decir, es una obligación connatural de los órganos jurisdiccionales, desde luego, pero no exime que las autoridades administrativas también ejerzan control de convencionalidad. Es decir, en su quehacer cotidiano también tienen la obligación de verificar que los actos que estén emitiendo sean compatibles con la convención. La autoridad legislativa de igual manera. Cuando va a configurar una norma, tiene que verificar que la norma no viole un derecho humano reconocido en un tratado internacional. Es un quehacer integral. Fíjense cómo si hay toda una convergencia en la interpretación. Pasamos de un método decimonónico donde únicamente verificamos que la norma fuera compatible a la Constitución, a un método donde estoy vinculado a tratados internacionales y a jurisprudencia emitida por tribunales supranacionales, en nuestro caso, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es toda una revolución interpretativa. No es una tarea sencilla, desde luego que no.
pero a poco más de 11 años tendríamos que evaluar por lo menos si es eficaz, ¿no? Si nos ha servido, por lo menos si es útil, si los órganos jurisdiccionales realmente se apoyan de los tratados internacionales, se apoyan de la jurisprudencia interamericana o no, porque si no quiere decir que la reforma es una falacia en la práctica, porque el órgano jurisdiccional no acude a los tratados, no acude a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y entonces hace un ejercicio interpretativo sesgado, así de simple. Porque si únicamente me estoy sujetando a lo que marca la Constitución, el ejercicio que estoy haciendo interpretativamente hablando es incorrecto. Tengo la obligación de acudir a los tratados internacionales, de realizar control de convencionalidad. No es optativo, les decía, no es disponible, no es si el órgano lo quiere realizar o no, tiene la obligación de hacerlo. Incluso esto por la vinculación al criterio de preferencia normativa. Yo les decía, la fórmula en la aplicación, en la relación que tiene Constitución-Tratados es sencilla, no es tan difícil. Si la Constitución protege más, aplico el contenido de la Constitución. Pero si el tratado me beneficia más, si el tratado me restringe menos, pues puedo ir al tratado. Ello no quiere decir que la Constitución pierda su eficacia, ni que la esté desplazando per se. Lo único que estoy haciendo es aplicando la norma más favorable o menos restrictiva. ¿Conforme a qué? Al principio pro persone, que eso es lo que marca. Aplicación más benéfica o aplicación menos restrictiva. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o comentario? Sí, Laura, adelante, te escuchamos. Buenos días, compañero. Buenos días, maestro. Esto quiere decir, y la verdad, me ha quedado mucho más claro con su clase, porque yo tenía mis dudas respecto a la aplicación de la convencionalidad y la constitucionalidad. Entonces, creo que un detalle o algo que nos está pasando es que como México al aceptar a adoptar una convención que es más protectora que a veces nuestra constitución, lo que sucede es que no hacemos la modificación en nuestra legislación interna. Eso es lo que ha venido pasando, creo, ¿verdad? Y por eso en muchas ocasiones lo que se hace es que se invoca a la norma internacional, porque como nos acaba de explicar usted y mi compañero Gerardo, resulta más benéfica para las personas. Y yo creo que con esto ya me abre un panorama más amplio es por esta razón que en muchas ocasiones los compañeros dicen, es que basándome en esta norma, que es de carácter internacional y no está invocando a la Constitución, porque a veces por eso mismo de que no se ha modificado la normatividad, sigue quedando como obsoleto lo interno. Sí es importante nuestra Constitución, espero que no me malinterpreten, pero creo que con esto entiendo porque en muchas ocasiones tenemos que utilizar o echar mano de instrumentos extranjeros y tiene que ser en armonía. Creo que lo ideal sería que la Convención y la Constitución dijeran o fueran lo mismo, porque México aceptó adaptarse a lo que decía la Convención, pero la realidad es de que no siempre se hacen a tiempo las modificaciones. Y eso era todo nada más para que me quede estar segura de que mi interpretación no es la equivocada, maestra. Muchas gracias. No, es correcto, Laura. Fíjate, de hecho hay un factor todavía un poco más determinante que a veces nos cuesta trabajo entender. Los tratados internacionales son constitución. Fíjense lo importante que es esta frase. Y a los órganos, a los operadores jurisdiccionales les cuesta trabajo aceptarlo, ¿eh? Que a pesar de que los tratados, pues no los vemos explícitamente en la Constitución, forman parte de su contenido de manera implícita. Entonces, es como si estuviéramos aplicando la Constitución. Si yo aplico la Convención, al final de cuentas la Convención se constitucionalizó, forma parte del contenido de la Constitución. Por eso es que la Corte dice, el control de convencionalidad es complementario. Viene a ampliar la gama de oportunidad interpretativa de lo que tienes tú interno con lo que hay en el sistema interamericano. Así entiéndelo. No entiéndelo como una confrontación, no como si la Corte te estuviera diciendo qué hacer, la Corte Interamericana,
sino como un ejercicio interpretativo que viene a nutrir lo que hay en sede nacional. Que incluso ese ejercicio interpretativo, como dice Laura, puede ser que sea más benéfico o puede ser menos restrictivo. Fíjense, hay un interrogante interesante aquí. Si una jurisprudencia nacional restringe un derecho, pero un criterio de la Corte Interamericana lo amplía, ¿cuál tengo que aplicar? Sencillo, el de la Corte Interamericana. Es vinculante. Y a veces nos cuesta trabajo decir, oh, pero ¿cómo voy a dejar de aplicar una jurisprudencia de la Suprema Corte? No, eso no es posible. Claro que sí, con la metodología correcta. Oye, el criterio de la Corte Mexicana me restringe, pero me acordé que el de la Corte Interamericana es más benéfico y es vinculante. ¿Lo puedo aplicar con independencia de lo que diga la Suprema Corte? Sí, desde luego que sí. Digamos que solo hay un obstáculo, que es superable y que interpretativamente esperemos que la Corte lo reflexione, la Corte Mexicana, las restricciones constitucionales. Si superamos el obstáculo de las restricciones constitucionales, es decir, si ese criterio desaparece del sistema jurídico mexicano, que eso debería de ser, entonces el ejercicio de control será amplio. Lo puedo hacer frente al bloque de convencionalidad, frente al principio pro persona, y desde luego que en algunas ocasiones puedo prescindir de lo nacional. Sí, correcto. Dice Laura, y es un comentario acertado, siempre debemos de buscar la armonización entre la Constitución y los derechos humanos de fuente internacional. Pero también hay que ser conscientes, Patricia, que en algunas ocasiones no será viable. Es decir, que la Constitución proteja menos que la Convención o que la Convención proteja menos que la Constitución. Y esto tampoco es incorrecto. Simplemente se están complementando. Y si en algunos casos aplico la Constitución frente a la Convención, es correcto. Pero también va a haber ocasiones donde aplique la Convención a pesar de lo que marque la Constitución. Y esta lectura tampoco es equivocada. Creo que el punto fino de todo esto está en entender que los derechos humanos de fuente internacional son parte del contenido constitucional. Si entendemos esto, se van a arreglar muchos escenarios interpretativos. Que no nos cueste trabajo decir, no hay que aplicar la Constitución. Oye, ¿cómo voy a dejar de aplicar lo que marca la Constitución? No pasa nada. El instrumento internacional también es constitucional. Sencillo. Solamente que nos hemos complicado mucho el tema interpretativo. Demasiado, diría yo. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Algún otro comentario? Ok. Bueno, antes de continuar, les voy a explicar cuál es la metodología que ha diseñado la Suprema Corte para aplicar la jurisprudencia interamericana. Aquí sí me gustaría, si alguien quiere tomar nota, excelente, porque es una metodología que tiene algunos pasos y por virtud de la cual, pues la Corte ha ido explicando cómo es viable aplicar un precedente emitido por la Corte Interamericana para un caso en concreto. Primero, quiero formularles una pregunta. ¿Quién aquí se dedica a la función jurisdiccional? ¿Quién es operador jurisdiccional? Que trabaje en un tribunal, en una corte, etcétera. ¿Solo Gerardo? Ok. ¿Quién realiza funciones administrativas jurisdiccionales? Que trabaje en un OPLE, que trabaje en una autoridad administrativa, etcétera. ¿No? ¿En un partido político? Ya nadie tiene ganas de trabajar en los partidos políticos, ¿verdad? Bien, ¿abogadas o abogados postulantes? Ok, ¿defensores de derechos humanos?
ministerios públicos, etcétera. ¿Alguien más que no haya nombrado? ¿No? Bueno, digamos, todos tienen una relación con la práctica del derecho, ¿es correcto? De alguna manera. Sí, bien. Entonces, a todos les vincula de alguna manera esta metodología o la pueden ocupar, ¿no? Sobre todo los que trabajan en órganos jurisdiccionales o en órganos administrativos vinculados en algún grado con la administración de justicia, esto les vincula el doble, ¿no? Porque así lo ha dicho la Corte Interamericana. Entonces, la metodología es la siguiente, fíjense. Primer paso, análisis fáctico. Así le ha denominado la Corte. Análisis fáctico. ¿Qué es esto? Tú tienes que verificar que las premisas del caso interamericano sean similares a las de tu caso. ¿Qué premisas? Pues la premisa fáctica y la premisa normativa. Recuerden que de entrada en el derecho ningún caso es igual. Es una regla básica que se estableció en la teoría de la argumentación jurídica contemporánea con el profesor Neil McCormick, donde dijo, a ver, ningún caso es igual. No tenemos por qué ocupar siempre la misma determinación o decisión judicial si es que todos los casos son diferentes. Pueden ser similares, pero de entrada ningún caso es igual. Entonces, el primer paso de la metodología es verifica que la premisa fáctica emitida en la sentencia interamericana sea parecida a tu caso en concreto. Parecida o similar a tu caso en concreto. Primer paso de la metodología. Segundo paso, le denominó la Corte armonización. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes una jurisprudencia nacional aplicable y una jurisprudencia interamericana, lo que tienes que hacer, como decía hace un momento su compañera Laura, armonízalas. De tal manera, Gerardo, que las dos, que apliques tanto lo que marca la jurisprudencia nacional como lo que marca la jurisprudencia interamericana. Ambas aplícalas. No hay motivo para no aplicar una sobre la otra o para dejar de aplicar unas si son perfectamente armonizables. Busca aplicar los dos precedentes. Segundo paso de la metodología. Tercer paso, y aquí yo les preguntaría, ¿va a haber casos donde no sea posible armonizar la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia interamericana? Sí, desde luego que sí. Porque va a haber casos donde la jurisprudencia de la Suprema Corte proteja más y va a haber otros donde la Corte Interamericana potencialice más un derecho, connaturalmente. ¿Por qué? Porque el ejercicio interpretativo va evolucionando con el tiempo. Hay un texto del profesor Peter Haberle, que les recomiendo mucho, que se llama Tiempo y Constitución. Interesante cómo Peter Haberle nos dice que el tiempo es un factor determinante para el cambio constitucional, la exigencia social, qué es lo que se está presentando en la fenomenología social. La sociología del derecho es una rama hoy en día súper relevante para la argumentación, para entender qué te está reclamando la sociedad, cuáles son los casos relevantes para una política judicial. De hecho, hoy en día nuestra Suprema Corte tiene una política judicial, ¿eh? Y va seleccionando casos, si se dan cuenta. La Corte dice, a ver, ¿qué casos son relevantes ahorita? Ah, aborto es relevante. Ah, los temas de las nuevas fórmulas de reproducción asistida son relevantes también. Entonces la Corte poco a poco va seleccionando sus casos, de acuerdo a lo que le va exigiendo la sociedad mexicana. Esta política judicial no es indebida, fíjense, la Corte norteamericana desde hace más de 100 años tiene una política judicial de casos. Es decir, la Corte selecciona sus casos y dice, a ver, este sí, este no, este sí, así. Porque entiende que es el último tribunal, que tiene que fijar un criterio para todos los demás órganos. La Corte mexicana poco a poco va fijando su política judicial. También en la sala superior tenemos una política judicial de qué casos son relevantes para los procesos electorales. Temas de paridad, el que yo mencionaba con Gerardo
de las personas no binarias, cómo se va a utilizar este criterio para el siguiente proceso electoral. Casos que van marcando un ejercicio interpretativo para todas las demás autoridades. Por eso es que es relevante el tema. Entonces, va a haber casos, ocasiones, donde no sea posible la armonización. ¿Y cómo resuelve ese ejercicio interpretativo? Usen su lógica. Si el caso de la Corte mexicana no es compatible con el de la Corte Interamericana, ¿qué debo de hacer? ¿Qué les dice su lógica? Pues aplicar el que más beneficie al justiciable, ¿no? Así es, ¿verdad? Fíjate, un poco más detallado. El que más beneficie o el que menos restringe. Porque entendiendo la dogmática de los derechos, pues no son absolutos. Y va a haber ocasiones donde hay una limitación, pero puede decir que la Corte limite menos que la Corte mexicana. Entonces voy a ir a ese precedente. Eso es aplicar el principio pro persone. Simplemente. Estoy aplicando o el precedente que más beneficia para el caso o el que menos me restringe, cuando no es posible la armonización. Y el cuarto y último paso es la concretización, que es, ya definí qué criterio voy a aplicar o si voy a aplicar los dos criterios, tanto el nacional como el interamericano, y entonces voy a mi caso en concreto y lo aplico. Fíjense, aplicar no es copiar y pegar el precedente. Es una falla técnica que cometemos regularmente las y los abogados. Que decimos, mira, tú copia y pega lo que dice la Corte Interamericana y ya. No, hay que dialogar con el precedente. ¿Cómo dialogo? Argumentativamente hablando. Hay muchos cánones de la argumentación en las que yo puedo aplicar un precedente. Está la argumentación literal, la argumentación teleológica, la argumentación contextual, la argumentación evolutiva, la argumentación principialista, múltiples cánones de la interpretación y argumentación jurídica. Me tengo que apoyar de uno de esos cánones para dialogar con el precedente. A ver, la Corte Mexicana dijo esto. Trayéndolo a mi caso en concreto, lo puedo explicar así. A la Corte Interamericana dijo esto. Lo traigo a mi caso en concreto y lo explico. A eso se le llama diálogo jurisprudencial. Estoy dialogando con lo que dijo la Corte. Hay una comunicación con su precedente y lo estoy jalando para la aplicación en mi caso. Fíjense entonces qué relevante es, porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana tiene un valor muy similar a la jurisprudencia nacional. Y vuelvo a lanzar la pregunta, ¿por qué no la utilizamos? ¿Por qué si la jurisprudencia interamericana tiene un valor de vinculación, no se ocupa en los casos en concreto? Fíjense, salvo la Corte Mexicana, la Sala Superior y algunos otros tribunales que yo he visto, los tribunales ordinarios, por ejemplo, no ocupan jurisprudencia interamericana. Es más, no citan tratados internacionales. ¿Por qué? Más de 11 años de la reforma. Algo está fallando. No sé si sea un tema pedagógico incluso. Es decir, que las y los jueces no saben cómo aplicar tratados internacionales y por eso prefieren no aplicarlos. Pero fíjense, están incumpliendo una obligación constitucional, porque el artículo primero les vincula a aplicar tratados internacionales o jurisprudencia internacional. Pues hay que tener un especial cuidado con este tema. Ya no podemos esperar más tiempo, ya pasó demasiado. Hay que empezar a capacitar en el tema para que a través de metodologías correctas se empiecen a aplicar. Luego, entonces, ¿hay alguna duda en cuanto a la metodología? En cuanto a los pasos que mencioné. Yo espero que una vez que terminen este módulo, empiecen a acercarse a la jurisprudencia interamericana. Hay un buscador de jurisprudencia interamericana temático por estado, por sentencia y por derecho humano. Entonces, hay muchas herramientas para acercarse fácilmente. De hecho, hay tantas herramientas que la Corte Interamericana
creó los llamados cuadernillos de jurisprudencia, por tema. Fíjense, ya no tienen que leer toda la sentencia. Pueden ir a un cuadernillo de jurisprudencia y de ahí jalar los diferentes criterios interpretativos que hay sobre el debido proceso, sobre los derechos político-electorales, sobre la presunción de inocencia, sobre la justicia transnacional, sobre la violencia contra la mujer, etc. Hay cuadernillos de jurisprudencia interamericanos de todos los rubros y de todos los derechos. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario en cuanto a la metodología? ¿No? ¿Seguras, seguros? Ok. Voy a compartir de nuevo la presentación y vamos a avanzar. Entonces, una vez detallado esto, podríamos definir entonces al control de convencionalidad como un ejercicio, como un examen de regularidad de los actos y las normas de carácter general respecto del contenido del corpus juris interamericano. El objeto del control es verificar que esos actos y esas normas sean compatibles con la convención, evitando intromisiones que sean arbitrarias, que contradigan el contenido de los derechos humanos de fuente internacional. Eso es el control de convencionalidad. Un examen de verificación de que tus actos y tus normas son compatibles con los estándares internacionales. Para el caso mexicano, preferentemente con los estándares emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Avanzamos entonces. El control de convencionalidad tiene una vinculación directa con el llamado efecto útil. Este efecto útil, digamos que tiene dos principales fundamentos normativos. Primero, la Convención Americana, en su artículo 1.1. A ver quién le puede dar lectura al artículo 1.1 de la Convención, que lo tenga ya a la mano. 1.1 de la Convención. ¿Sí? ¿Listos alguien? Perdón, ¿es el apartado de enumeración de deberes? Sí, exacto. El 1.1. Ok, sería el 1.1, ok. Obligación de respetar los derechos. Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Fíjate, Gerardo. Primero tenemos que la obligación de cumplir con las disposiciones internacionales es de buena fe, ¿se dan cuenta? Tienen un compromiso por respetar los derechos humanos. Y segundo, que ese respeto conlleva el que tú tengas que adaptar tu régimen interno a lo que marca la convención. Esa última parte le denominamos el efecto útil de la convención. Es útil, ¿por qué? Porque obligó al Estado a modificar su norma interna para hacerla compatible con la convención. Ese principio de efecto útil se vincula para efectos prácticos con el principio de buena fe o bona fide, reconocido en el artículo 29 de la Convención de Viena. ¿Vale? Entonces, efecto útil, buena fe, tienes que cumplir con los compromisos internacionales porque te obligaste a hacer. Y ese compromiso conlleva modificar tu norma de derecho doméstico para que sea perfectamente compatible con lo que marca la convención o el corpus juris interamericano. Segundo elemento relevante para el control.
que el ejercicio interpretativo no termina en lo que marca el tratado. Esto es muy, muy importante que se lo quede. El ejercicio del control no termina con lo que marca el tratado, con lo que marca la Convención Americana, por poner un ejemplo, sino que debes de ir a la norma interpretada. Y la norma interpretada la encuentras en los casos contenciosos y en las opiniones consultivas. Por eso yo les digo, es indispensable leer jurisprudencia interamericana, tanto contenciosa como consultiva, para entender la esencia de los derechos, para entender cuáles son los límites válidos también. Todo ello lo van a encontrar siempre en los ejercicios interpretativos que realiza la Corte. Ahora bien, para el sistema jurídico mexicano, digamos que hay diferentes matices para el control, que los voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla para que quede claro cuáles son los efectos, cuáles son los alcances y por qué se debe de aplicar control de convencionalidad en el sistema jurídico mexicano. Fíjense, primero podríamos sostener que hay un auténtico descontrol de convencionalidad, porque hasta la fecha no se conoce bien cuáles son las obligaciones que genera el control e incluso cuáles son los efectos en la aplicación práctica del control. Fíjense, primero tenemos que entender que hay una diferencia entre el control de convencionalidad que realiza la Corte Interamericana y el control de convencionalidad que realiza el Estado mexicano. La Corte Interamericana realiza control concentrado de convencionalidad. Como lo pensó Kelsen, es un solo tribunal, ejerce control y tiene la posibilidad de invalidar la norma. Control concentrado el que ejerce la Corte. Mientras que el Estado mexicano, por la propia naturaleza casuística de su modelo de control, en el Estado mexicano, la Suprema Corte realiza control concentrado. La Suprema Corte mexicana. Porque puede invalidar una norma porque sea contraria a una convención, ¿están de acuerdo? Y el resto de las autoridades, todas completas, realizan control difuso. Todas, no solo las judiciales, todas las autoridades, Hellman contra Uruguay, todas las autoridades en su conjunto tienen la obligación de realizar control de convencionalidad. Desde luego que hay un especial énfasis, pero eso no desvincula a la autoridad administrativa. Hay que ser muy conscientes de ello. Segundo, hoy en día, en el sistema jurídico mexicano, hemos creado un parámetro de control de regularidad constitucional, que la denominación correcta sería bloque interpretado, donde está Constitución, tratados internacionales, jurisprudencia nacional y jurisprudencia interamericana. 4 rubros normativos que vinculan al control, donde tú tienes que seleccionar cuál te sirve de todo ese bagaje normativo para tu ejercicio de control. ¿Cuál me sirve? Una vez que lo selecciono, entonces esa norma del bloque se convierte en parámetro de control. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok. Y finalmente, la aplicación del control de convencionalidad, pues se da de múltiples maneras. Ahí es donde viene qué método voy a utilizar, qué método voy a emplear para el control. Voy a utilizar un test, voy a hacer un ejercicio de interpretación conforme, voy a hacer solamente un análisis de compatibilidad en sentido estricto. ¿Qué nivel de escrutinio voy a realizar? ¿Es un escrutinio fuerte, medio o laxo? ¿Qué autoridad es la que va a realizar el ejercicio de control? Porque de ello depende la consecuencia del control. Si es un juez ordinario, el control es difuso. Si es la Suprema Corte, pues el control es concentrado con un efecto o posibilidad invalidatoria. Fíjense, es diferente la naturaleza del control. Todo eso nos lleva a un escenario donde la práctica del control en el sistema jurídico mexicano
es casuística. Depende cada caso en concreto. Y depende también el tipo de control que esté ejerciendo. Control difuso o control concentrado. ¿Correcto hasta aquí? ¿Ninguna duda ni pregunta? Ahora, ¿cómo se ejerce el control? Esta parte es interesante. Digamos que hay 4 puntos que yo tengo que seguir para el ejercicio de control. Primero, verificar el tipo de norma sujeta a control. Tipo de norma, ¿cuál es la naturaleza de la norma? ¿Es una norma electoral? ¿Es una norma administrativa? ¿Es una norma penal? ¿Una norma civil? ¿Qué tipo de norma es la que está sujeta a control? Segundo, ¿a qué ámbito pertenece esa norma? Fíjense que hoy en día el ámbito normativo se ha complicado muchísimo, porque tenemos normas locales, normas federales, normas generales y normas nacionales. Fíjense qué tan complejo es el tema normativo en el sistema jurídico mexicano. ¿Y por qué distinguir la naturaleza de la norma? Porque la norma te indica quién es la autoridad facultada para legislar. ¿Están de acuerdo? Si es una ley nacional, pues solo el Congreso de la Unión. Los congresos federales no pueden legislar sobre leyes nacionales. Si es una ley general, pues entonces hay una competencia concurrente entre lo federal y lo local. Si es una norma federal, pues solo el Congreso de la Unión la va a poder legislar. Y si es una norma local, pues evidentemente que la libertad configurativa es para los congresos de las entidades federativas. ¿Por qué esto es importante? Piensen, por ejemplo, que un congreso local legisla sobre una norma nacional. ¿Esto es válido? Y en un control formal se declara la inconstitucionalidad de la norma. Sencillo, lo hace la Suprema Corte cotidianamente, donde dice, a ver, el Congreso del Estado de Guerrero legisló sobre la prisión preventiva. Y la prisión preventiva es una figura del Código Nacional. No tiene facultades para legislar. En un control formal se declara la inconstitucionalidad de la norma. No tengo que ir ni siquiera al fondo. No tengo que verificar si la norma respeta o no un derecho. Me quedo en un nivel de escrutinio donde establezco que la autoridad que emitió la norma no era la facultad. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, eso distingue entre el control formal y el control sustantivo. El control formal solamente verifica que la autoridad que emitió la norma estaba facultada para hacerlo o que respetó el debido proceso legislativo. Se escuchó a las minorías, se circuló el dictamen, se votó debidamente en el pleno, se respetó en su conjunto el debido proceso legislativo. No se respetó, control formal, se declara la inconstitucionalidad de la norma. Sencillo. Ahora, una vez superado este obstáculo formal, voy al fondo. La autoridad que emitió la norma sí estaba facultada, palomita. La autoridad legislativa respetó el proceso legislativo, palomita. Ahora ve al fondo, que es la cuestión sustantiva, Eloísa. ¿La norma respeta o no el derecho fundamental en cuestión? Es una cuestión de fondo ya, donde voy a verificar si la norma es o no compatible con ese derecho o con esa libertad fundamental. ¿Reconocida en dónde? Pues en el bloque de constitucionalidad o en el bloque de convencionalidad. Una vez que llegué a esto, viene el último paso, el cuarto paso. ¿Qué metodología voy a utilizar? ¿Voy a utilizar el test de igualdad? ¿El test de progresividad? ¿El test de proporcionalidad? ¿Voy a hacer un ejercicio de interpretación conforme? ¿Qué tipo de metodología? Para seleccionar adecuadamente la metodología, tengo que visualizar, 1, la naturaleza de la norma, 2, el derecho afectado.
naturaleza de la norma y el derecho a afectar. Esas dos cosas tengo que verificar para establecer qué metodología me sirve adecuadamente para ese caso en concreto. 3 ejemplos sencillos. Test de proporcionalidad. Cuando la norma sujeta a control restringe un derecho, la metodología que tengo que ocupar es el test de proporcionalidad. Restringe la libertad personal, el interés superior, restringe el derecho a un nivel de vida adecuado, el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a ser votado. Si restringe uno de esos derechos, la metodología que debo de ocupar es el test de proporcionalidad. Segundo ejemplo, si la norma sujeta a control limita el principio de igualdad, pues el test de igualdad. Y el test de igualdad tiene 2 niveles de escrutinio, un escrutinio estricto y un escrutinio laxo. El escrutinio estricto, cuando la norma vulnera el principio de igualdad y la vulneración está vinculada con una categoría sospechosa. ¿Quién me dice alguna categoría sospechosa? La que le venga a la mente, sencillo. De las protegidas en el artículo 1º, 5º párrafo de la Constitución. El sexo, la edad, la religión, el estado civil, una discapacidad, la calidad migrante. Todas esas son categorías especiales o categorías de protección especial. ¿Vale? Si la norma vulnera el principio de igualdad y ello afecta a uno de esos grupos, el nivel de escrutinio es estricto, está aquí arriba. Es decir, es muy difícil que la norma supere el estándar constitucional. ¿Vale? Gerardo, adelante. Gracias, maestro. ¿Hasta qué punto se debe ampliar el concepto otras, ¿cómo dice? Acá está, o de cualquier otra índole? Porque si nos vamos a estricto derecho, sí es una categoría sospechosa el sexo, pero si hablamos de sexo, hablamos de masculino-femenino. Si hablamos de identidad sexual, se diversifica, ¿no? Claro. Entonces, ¿hasta qué punto sería viable o cuál sería el punto de referencia para el cualquier otra índole? ¿Las normas secundarias, las normas locales que así lo regulen? Es decir, la convención dice cualquier otra índole de manera amplia. ¿Cuál sería mi marco normativo? Voy a decirlo así, aunque tal vez no sea el término correcto, para poder decir, bueno, en tal norma, cuando hablamos de cualquier otra índole, se refiere a. Fíjate, la Corte ha sido muy categórica y ha dicho que las categorías reconocidas en el artículo 1º de la Convención y 1º y 5º párrafo de la Constitución no son taxativas. Quiere decir que se pueden ir incorporando nuevas categorías dependiendo las circunstancias. Por ejemplo, los periodistas hoy en día son una categoría de protección especial y no están en ese artículo 1.1. Por ejemplo, los defensores de derechos humanos son otra categoría de protección especial. En su momento, fíjate, por eso es dependiendo las circunstancias. La Corte dijo que los enfermos de VIH-Sida eran una categoría de protección especial. Los adultos mayores, otra categoría de protección especial. O sea, las propias circunstancias de los casos van estableciendo qué tipo de categorías se incluyen como especiales para la protección constitucional. Hoy te diría, las personas no binarias son una categoría de protección especial. ¿Cómo lo defino? Porque son aquellos grupos que connaturalmente van a ser sujetos de algún tipo de discriminación. Y entonces la propia exigencia social te va llevando a ampliar el contenido. No dudo que en algún momento, por ejemplo, una categoría de protección especial sean las personas que no tienen acceso a Internet. Porque la exigencia social me va motivando a ampliar el catálogo. Entonces, pusiste un ejemplo muy claro. Las personas con diversa identidad sexual son otra categoría de protección especial, ¿no? Las personas de la diversidad sexual, lo ha dicho la Corte Mexicana también. Una persona cisgénero, por ejemplo.
que pues con naturalmente va a sufrir algún tipo de discriminación. ¿Cuándo van a desaparecer las categorías? Cuando no haya discriminación. ¿Cuándo va a pasar esto? No lo sé. Es lo mismo que una acción afirmativa, ¿no? La Sala Superior y la Suprema Corte han dicho, las acciones afirmativas son temporales, sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que desaparezca el efecto discriminatorio. ¿Y eso cuándo va a pasar? Muy complejo el tema, ¿no? Es un tema sociológico, antropológico, más que jurídico, de cómo se comporta la sociedad, que la sociedad no estigmatice, que no segregue, que no discrimine. Ese es un tema que se le escapa al derecho. Ahí la función del derecho únicamente es prevenir las afectaciones, ¿vale? ¿Alguna duda o preguntas aquí? ¿Segura, seguros? ¿Ninguna pregunta? En cuanto a las metodologías, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a finalizar con un par de casos, ¿vale? Les voy a compartir otra presentación de unos casos que son emblemáticos para la justicia electoral y donde se ha utilizado pues algunas de estas metodologías que pues desde luego son importantes. Dejen, abro la presentación. Listo. Ya se ve, ¿verdad? Perfecto. Un poquito más amplio. Bien, vamos entonces al primer caso. Fíjense, este es muy interesante. Les pongo un poquito el contexto. Es un control de constitucionalidad respecto de un acto derogatorio. Fíjense, un acto derogatorio. Y aquí la Sala Superior utilizó una metodología que denominó test de progresividad. ¿Cuál es el contexto del caso? En el proceso electoral 2020-2021, el Congreso de la Ciudad de México decidió eliminar la figura de la diputación migrante. ¿Por qué la decidió eliminar? Pues básicamente porque estableció que había una falta de recursos económicos. Entonces vino un debate en el Pleno del Congreso y se deroga la norma. Es un acto derogatorio. ¿Se acuerdan que yo les dije? Los actos derogatorios también son susceptibles de control constitucional. Aquí está el ejemplo. Contra ese acto derogatorio, un grupo de personas que son categoría de protección especial, los migrantes, ¿vale? Son categorías sospechosas. Decidió por conducto de una asociación civil impugnar el acto del Congreso de la Ciudad de México, considerando que ese acto vulneraba su derecho a ser votado y aparte el principio de progresividad de los derechos. ¿Qué implica la progresividad? Gradualidad, ¿no? Que poco a poco los derechos se vayan maximizando y únicamente bajo algunas circunstancias muy específicas que haya una medida regresiva, pero tiene que estar debidamente justificada la medida. Entonces, este acto derogatorio primero se impugnó a través de un JDC en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. El Tribunal Electoral define que no es competente para resolver el tema, absurdamente desde luego, porque era un control difuso, y después nos vamos a un JDC a nivel federal, ante la Sala Regional Ciudad de México. La Sala Regional Ciudad de México determina que el acto del Congreso de la Ciudad de México que derogó la figura de la Diputación Migrante era inconstitucional, porque vulneraba efectivamente el derecho a ser votado.
Es decir, a ocupar un lugar en el Congreso vía diputación migrante. Una persona que nació en la Ciudad de México, pero que por circunstancias se fue a vivir al extranjero. Y entonces quiere ocupar un lugar en el Congreso para, pues, defender los intereses de todos aquellos ciudadanos que habitaron en la Ciudad de México, pero que se fueron a vivir al extranjero. Entonces, había obligación de los partidos de postular por lo menos una diputación migrante por partido político, que es un rubro, está tasado, por así decirlo. ¿Vale? Se eliminó la figura, se combatió, y la sala superior, en concordancia con lo que resuelve la sala regional, determinó que el acto derogatorio era inconstitucional. Uno, porque violaba el derecho a ser votado, y dos, porque la medida legislativa regresiva, que fue el acto derogatorio, no estaba justificada. Lo único que dijo el Congreso es: no hay dinero. ¿Esa es una justificación válida para dejar de cumplir un derecho? No. Y más cuando esté vinculado con una categoría de protección especial. Fíjate ahí lo que dijo la Sala Superior, Guillermo. Cuando esté vinculada a una categoría de protección especial, es un deber reforzado. Tienes que justificar plenamente el porqué de esa medida legislativa. Justificarlo plenamente. Decirme por qué estás emitiendo ese acto que atenta contra el derecho de ese grupo. Pero si no me lo justificas, entonces, ¿qué crees? El acto legislativo contradice el contenido constitucional. No se desprendió ninguna justificación, ni tampoco se desprendió ninguna necesidad de interés público por derogar esa figura. Y entonces la Sala Superior determina que el acto legislativo que derogó la figura era inconstitucional y ocupó una figura muy interesante que cotidianamente la Corte Mexicana emplea para el tema del control abstracto en materia electoral, que es la reviviscencia. ¿Alguien la había escuchado? Bueno, la reviviscencia se ocupa básicamente en aquellos casos donde la Suprema Corte determinó la inconstitucionalidad de todo un código, por ejemplo, y entonces pues no nos podemos quedar sin código electoral, ¿están de acuerdo? Y hay una veda normativa, porque el legislador no puede, 90 días antes de que inicie el proceso electoral, hacer cambios sustantivos en la normativa electoral. Y entonces la Corte lo que hace es que revive la ley anterior para que se aplique en ese proceso electoral, dejando a salvo los derechos del legislador una vez que culmina el proceso. Si culmina el proceso y entonces, sí, legislador, tienes libertad configurativa en la materia. Pero para no dejar el vacío normativo, revivo la ley anterior. Aquí pasó esto. Estábamos en pleno proceso electoral. Dice la Sala Superior, pues el Congreso no puede legislar. Y si yo únicamente declaro la inconstitucionalidad del acto, ¿cuál va a ser el beneficio? Pues no hay ningún beneficio, porque como no hay norma, aquellas personas que estén en el supuesto de participar vía diputación migrante no lo van a poder hacer. Entonces lo que hizo es que revivió la norma. La norma derogada la revivió la Sala Superior, ordenando que se aplicara en este proceso electoral, que el Instituto Electoral de la Ciudad de México fijara las bases de aplicación y que una vez que concluyera el proceso, el legislador de la Ciudad de México determinara lo conducente. Pero no podía derogar la figura nada más porque sí. Fíjense qué interesante el efecto de control. A través de un control de constitucionalidad revivimos una norma. Interesante, ¿no? Si viviera Kelsen le da un infarto, porque Kelsen nunca lo pensó así. Kelsen únicamente pensó al tribunal como un legislador en negativo, que podía anular normas, pero no que podía revivir normas. Fíjense hasta dónde ha llegado en el contexto del constitucionalismo contemporáneo el control. Interesante esta sentencia. Se la recomiendo ampliamente. ¿Vale? Ahora, también les dije que el control sirve para temas de fundamento para creación normativa. Por ejemplo, en este caso, ¿ustedes conocen el listado de personas infractoras en materia de violencia política por razón de género?
¿sí? Bueno, este listado se configuró a partir de una sentencia de la Sala Superior, que es el Subrec 91 del 2020, también en el proceso electoral 2020-2021. Lo que se cuestionaba es que no existía ningún fundamento constitucional ni convencional para crear este listado. Y la Sala Superior dice, sí existen dos fundamentos. Uno en la Constitución, otro en la Convención Belén do Pará. ¿Conocen la Convención Belén do Pará? Es la convención para prevenir, erradicar y sancionar todos los tipos de violencia contra la mujer, en cualquier escenario público, incluso privado. ¿Eh? Entonces, tanto la Constitución como la Convención tenían un fundamento para crear el listado. Principalmente la Convención obligaba a México a crear todas aquellas medidas que sean idóneas y pertinentes para evitar cualquier tipo de violencia de género. Medidas administrativas, medidas judiciales, medidas legislativas, medidas de naturaleza política, etc. Cualquier tipo de medida. En este caso estamos frente a una medida administrativa que ordena al Instituto Nacional Electoral con fundamento constitucional y convencional a crear este listado. Y si bien el listado únicamente tiene efectos declarativos publicitarios, es decir, que por el hecho de que estés en la lista, pues no pierdes tu derecho a ser votado, sino que requieres una sentencia emitida por autoridad jurisdiccional que declare pérdida de este derecho. Perdiste tu derecho a ser elegible en el proceso electoral. Oye, ¿por qué? Porque afectaste la integridad personal de una mujer. Porque propiciaste actos de violencia política por razón de género. Ello, fíjense, puede dar lugar a la destitución de un cargo de elección popular. Ojo con esto, que se da connaturalmente en el ámbito local y municipal, donde hay muchos temas de violencia política. Y si cometes este tipo de actos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede decretar por sentencia firme que dejes de ocupar el cargo público para el que fuiste electo. Interesante. Entonces, el tema del control de convencionalidad ha servido para garantizar el derecho de las mujeres a vivir en un entorno libre de violencia y como fundamento también para crear este tipo de listados. Subrec 91 del 2020. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Siguiente. Esta también la deben de conocer, es una muy interesante sobre el caso Félix Salgado Macedonio. ¿La conocen? Una sentencia que dio mucho de qué hablar en la justicia electoral, sobre todo por los efectos que tuvo el control constitucional y porque conllevó la cancelación de un registro o la cancelación o la pérdida más bien de la posibilidad de ser candidato a un personaje político en el estado de Guerrero. Aquí lo que hizo la Sala Superior es un ejercicio que llamamos interpretación conforme. La norma que estaba sujeta a control era el artículo 229 de la LEGIP. Este artículo 229 de la LEGIP prevé, entre otras sanciones, la pérdida del derecho a ser registrado como candidato o la cancelación del registro. ¿Vale? Es una sanción administrativa jurisdiccional. No cumples con tu informe de precampaña, te puedo cancelar el registro o puedes perder el derecho a ser registrado como candidato. ¿Vale? Se establecía que esta sanción era inconstitucional, principalmente porque vulneraba el principio de proporcionalidad de la pena, que está regulado en el artículo 22 constitucional, y también el principio de proporcionalidad respecto del derecho a ser votado, porque la cancelación que conlleva restringir el derecho. No puedes participar. Te voy a restringir tu derecho a que seas votado en este proceso electoral. Solo en este proceso electoral, porque hay criterio de la Sala Superior que estableció que la pena no puede ser trascendental. Es decir, que el INE o
bueno, básicamente el INE, no puede decretar la pérdida del registro por 10 procesos electorales. Dice la Sala Superior, no, esto no es posible, porque si no la pena trasciende más allá del ámbito de sanción. Entonces solo te lo puedo cancelar para el proceso electoral que se esté llevando a cabo, ¿vale? ¿Bien hasta aquí? Entonces, es un ejercicio de interpretación conforme. Y determinó que la sanción del registro, perdón, de cancelación del registro era constitucional, porque se tenía que interpretar de conformidad con el artículo 22 constitucional en un ejercicio de interpretación armonizadora o integral frente al artículo 456. Es decir, la LEGIPE como sistema de normas prevé diferentes sanciones, ¿están de acuerdo? Desde una amonestación, una multa, como le pasó al Partido Verde en el tema de los influencers, hasta la cancelación del registro. Digamos que esa es la última sanción. Y las sanciones se tienen que aplicar de manera gradual, ¿están de acuerdo? Dependiendo la conducta. No es lo mismo, por ejemplo, un acto de, ¿qué les gusta? Vulneración al derecho al honor por una publicación a un acto de violencia física contra una candidata. No es lo mismo, la circunstancia fáctica es diferente. Luego entonces la sanción pues también tiene que ser diversa. No es lo mismo, salud Gerardo, rebasar un tope de campaña y que conlleve una sanción de carácter pecuniario a, por ejemplo, afectar con la pérdida de la vida a una candidata. Entonces, la sanción siempre tiene que ser gradual dependiendo la perspectiva fáctica, ¿vale? Y la Sala Superior consideró que el artículo 229 de la LEGIPE sí era constitucional siempre y cuando se aplicara de manera gradual la sanción y proporcional. Después le aventó la pelotita caliente al INE, el INE confirmó la cancelación del registro y en un segundo juicio ciudadano, la Sala Superior confirmó la sentencia. ¿Vale? ¿Cuál era la conducta? Omisión, no entrega extemporánea. Omisión de reportar tus gastos como precandidato a el gobierno del estado de Guerrero. ¿Vale? La omisión consideró la Sala Superior y el INE que sí daba la posibilidad para la cancelación del registro o la pérdida del derecho a ser registrado como candidato. ¿Vale? Interpretación conforme se hizo en este caso en concreto. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Okay. Y el último ejemplo es este que está muy interesante sobre el derecho de afiliación libre a los partidos políticos. Aquí lo que se realizó es un test de proporcionalidad, ¿vale? ¿Respecto de qué? De una norma que impedía que si tú estabas afiliado a un sindicato, fueras parte de un partido político, ¿vale? Tú perteneces al sindicato de los trabajadores fulanito de tal, no te puedes afiliar a un partido político, porque puede haber de por medio una intervención gremial. Es decir, que el gremio te esté obligando a afiliarte al PAN, al PRI, a Morena, al PRD, al Verde, etc. ¿Vale? Esa era la norma. Como la norma limita un derecho, test de proporcionalidad. ¿Se acuerdan que les dije? Si la norma restringe un derecho, la metodología adecuada es la proporcionalidad. Y al final la Sala Superior determinó que la norma era inconstitucional, porque hay otras medidas igualmente idóneas para prevenir la intervención gremial y no afectar el derecho de filiación. Por ejemplo, estándares para verificar que no haya simulación, que no haya presión para el trabajador para que se afilie a un partido. Verificación por parte del INE para que en las asambleas de asociados pues no intervenga el gremio y le diga afíliate al PRI o afíliate al PAN o al PRD o a Morena o al Verde. Entonces, hay otras medidas igualmente idóneas para proteger el fin que es prevenir la intervención gremial y garantizar el derecho de afiliación libre, espontánea a los partidos políticos. Entonces se realizó un test de proporcionalidad en este caso en concreto. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Ninguna? ¿Seguros?
que es la última. Voy a dar un espacio de 5 minutitos por si alguien tiene alguna intervención de cierre. Adelante. Creo que culminamos el diplomado con esta sesión, ¿correcto? Bueno, ¿no? ¿Todavía tienen otra más? No, ya acabó, ¿no? Sí, es la última sesión. No, bueno, es que cuando yo participaba era la última sesión. No sé si todavía hay una adicional. Bien, si hay algún comentario, duda, interrogante hasta aquí de lo que hemos visto, adelante. Si no es así, les voy a dejar entonces mis datos de contacto por si requieren de algún material de apoyo adicional o incluso alguna duda en cuanto al trabajo final del diplomado. Con mucho gusto puedo apoyarles. Les voy a compartir mi correo electrónico institucional, incluso si quieren el material de estas sesiones, también se los puedo compartir o alguna otra sentencia relevante de control de constitucionalidad en la justicia electoral, también se las puedo compartir con mucho gusto. Vale, ese es mi correo electrónico institucional. Si alguien quiere que le comparta el material, con mucho gusto. E invitarles como cierre para que participen en el blog de la Escuela Judicial, que es Axis. Vale, es un blog donde se aceptan cualquier tipo de producción científica, de derecho público, de las ciencias, las artes, el cine, etcétera, donde pueden empezar un poco a soltar el lápiz, a arrastrarlo, y se publica en la página oficial de la Escuela Judicial Electoral. ¿Vale? Les recomiendo entonces que participen en esta actividad y bueno, en los diferentes diplomados. En la unidad académica coordinamos un diplomado solo de control de constitucionalidad. Si les interesa el tema, creo que ese diplomado les va a venir muy bien para aterrizar un poco este tema. También en el diplomado vemos estándares interamericanos de derecho a la libertad de expresión, libertad de prensa, derechos políticos, comunidades indígenas, etcétera. Y también se hace una sesión práctica solo sobre sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces está muy interesante ese diplomado también. Si quieren perfeccionar o les interesa el tema de control, este de control de constitucionalidad y convencionalidad, pues tendrá que ser el siguiente que tome. ¿Vale? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, pues me reitero, estoy a sus apreciables órdenes. Gracias por la atención de estas 2 sesiones sobre el módulo de control. Y reitero, si alguien quiere el material de apoyo adicional, con mucho gusto a través de correo electrónico se los puedo compartir. Que tengan excelente día y también excelente inicio de semana. Cuídense Hasta mucho. luego, buenos días. Hasta luego, gracias. Gracias, Luis. Bonito día.